Bueno, buenos días a todos. Feliz Día del Padre, a los papás, nuevamente. Y qué lindo es abrir la palabra de Dios en esta mañana. Y hay personas que son motivacionales, ¿no es cierto? Que a través de diferentes técnicas psicológicas, pedagógicas, de enseñanza, motivan a las personas y le levantan el ánimo. En este caso, el Salmo 95, podemos decir que es un salmo motivacional, que va animando, alentando a los creyentes a la acción. Así que los invito a poder estar leyendo el Salmo 95. Es un salmo precioso. Y vamos a estudiar un poquito este salmo y lo aliento a que hoy hacemos una introducción y un estudio, pero que durante la semana usted vaya leyendo este salmo, seguir meditando en este salmo y seguir poniendo los ojos en este aliento que nos hace la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Es un salmo con 11 versículos, así que yo les voy a pedir que me ayuden a leer este salmo. Voy a leer yo el número 1, ustedes el 2 y así hasta el final. Dice, versículo 1, Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Ustedes? Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Muy bien, este salmo es un salmo, como decimos, que da aliento, da una motivación al creyente y está haciendo que cada creyente ponga su mirada, ponga sus ojos en Dios. Desde el Salmo 95 al Salmo 100, es una agrupación de salmos que están alabando a Dios y alabando a Dios como el Rey soberano, soberano en su creación. Es Dios, es el Rey, y alienta a que miremos a Él. Este salmo, desde el Salmo 95 al Salmo 100, se han agrupado estos salmos también para estar cantando
en la construcción o en la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan que hay un primer templo hecho por Salomón? Luego viene la sucesión de reyes, el pueblo es llevado a la cautividad, vienen de la cautividad y reconstruyen el templo de Salomón, el segundo templo. Luego podemos decir que hay un tercer templo en la época del Señor Jesús reconstruido por Herodes o reconstruido o mejorado por Herodes. El segundo templo, cuando vuelven de la cautividad de Babilonia, lo reconstruyen y es muy probable que hayan cantado estos salmos, desde el Salmo 95 al Salmo 100. Esto lo sabemos porque en la Septuaginta, la traducción de la Biblia del hebreo al griego, en el Salmo 96, que es el salmo que sigue, está la inscripción antes del salmo, dice lo siguiente: cuando se edificaba la casa después del cautiverio. Hay una inscripción, cuando se edificaba la casa después del cautiverio. Y en el Salmo 97 dice, cuando se estaban estableciendo en la tierra. Así que es muy probable que este grupo de salmos, desde el 95 al 100, sean salmos que lo agruparon para cantar en la reconstrucción del segundo templo. Y se lo cantaba justamente para animar a los creyentes en ese tiempo, a animar en la reconstrucción, a alentar. Recuerden que venían de la cautividad. Jerusalén estaba destruida, el templo estaba destruido, los muros de la ciudad estaban destruidos y quizás los ánimos estaban por el suelo. Y estos salmos justamente alientan al creyente a ver a Dios. Esta invitación es una invitación muy especial, porque se llama a poner nuestras miradas en Jehová, Dios, quien es infinitamente grande y gloriosamente digno de la adoración nuestra. Ahora, en este Salmo 95, si ustedes prestaron atención, si prestamos un poquito de atención, hay una dualidad en este Salmo. Porque desde el versículo 1 al versículo 7b, hay una cosa. Y desde el versículo 7c hasta el 11, hay otra cosa, que parece que son muy distintas y que se oponen. Pero esta es una dualidad y es una continuidad en el relato de este salmo. En la primera parte, del 1 al 7, al 7b, encontramos alabanza y adoración. Pero a partir del 7c hasta el final, encontramos una advertencia. Y vamos a ver esta dualidad, algunas más. Del 1 al 7b encontramos que el salmista mira hacia adelante, alabando y adorando a Dios. En tanto que desde el 7c hacia el 11, el salmista mira hacia atrás, hacia lo que pasó algo allí en Éxodo capítulo 17. El pecado
en Meriba y Mayá. Desde el versículo 1 al 7 encontramos que se recuerda la grandeza de Dios, en tanto que desde el versículo 7c hacia el 11 se recuerda la debilidad humana. Y por último podemos decir que desde el 1 hasta el 7b encontramos la voz de los hombres. Pero desde el 7c al 11 encontramos la voz de Dios. Esta estructura de este salmo, algunos estudiosos la han comparado a un culto cristiano o a un culto de la antigüedad, donde, vieron, en los cultos hay una parte primera de alabanza y luego viene el sermón, la exhortación, y así pasa acá. Desde el 1 hasta el 7 encontramos alabanza, canto, adoración, pero luego viene el sermón, la exhortación. Este salmo aparentemente no tiene autor, por lo que vemos acá no tiene autor. Es más, yo creía que este salmo lo había escrito Moisés, pero estudiando y viendo otros autores, justamente en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 7, se dice justamente de esta porción, de este salmo, dice el autor en Hebreos, como dijo David, este salmo. Así que ya en Hebreos nos está diciendo que el autor es David. Pero es más, allí en Hebreos, capítulo 3 y capítulo 4, habla por lo menos 3 veces de este salmo. Y no solo dice que lo escribió David en capítulo 3, versículo 7, dice como dijo David, sino que también en el capítulo 3, más adelante, dice como dijo el Espíritu Santo, y vuelve a citar este salmo. Y luego en el capítulo 4, versículo 4, dice como dijo Dios. Así que acá encontramos 3 autores: David, el Espíritu Santo y Dios. Sin lugar a dudas, tenemos el autor humano, David, que no está en la inscripción de este Salmo 95, pero sí nos dice el Nuevo Testamento. Y, por supuesto, por detrás de David está Dios, el autor de este Salmo. Y encontramos justamente este principio de intertextualidad dentro del estudio bíblico, en donde textos tempranos, textos tardíos, o sea, del Nuevo Testamento, nos aclaran pasajes del Antiguo Testamento. Intertextualidad. El autor es David, y por detrás de David es Dios. Y acá es Dios y el Espíritu Santo de Dios que está motivando a las personas, a los creyentes. Y yo quiero enfocar el estudio en mirar a Dios y en 3 miradas que nos presenta este salmo de Dios. Miren, primer mirada, un Dios salvador, versículo 1. ¿Se fijaron lo que dice? Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca
de nuestra salvación. Y allí nos está enfocando nuestra mirada, nuestra atención, nuestro corazón a nada más y nada menos que a la persona de Jehová como el Salvador. Y se refiere ahí a la roca de nuestra salvación. Es el Dios Salvador. La misma palabra de Dios nos motiva, nos alienta a alabar y a adorar a ese Dios que nos salvó. Y qué hermoso es poder venir a la cena del Señor. Esta mañana estuvimos un grupo de hermanos y poder estar fijando nuestra mente y nuestro corazón en la persona de nuestro amado Salvador. Él vino a salvarnos. Él es la roca de nuestra salvación. Pero no solo para nosotros es la roca de nuestra salvación, sino también el Señor Jesús es la roca en la cual edificamos nuestra vida. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de nuestras vidas. Comenzamos la salvación a través del Señor Jesús. Él es la roca. En Él tenemos la vida. Pero no solamente tenemos la salvación, sino que a partir de allí edificamos nuestra vida para Dios. Y el versículo que sigue en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12, dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Saben? El Señor Jesús es el fundamento de nuestras vidas, es el Dios Salvador, es el Dios al cual debemos mirar, pero también es el Dios sobre el cual debemos edificar nuestra vida, nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones, nuestras conductas, nuestros hechos en este mundo deben estar edificadas sobre la base del Señor Jesús. Sobre Él podemos edificar oro, plata y piedras preciosas, es decir, obras justas, valiosas, hechas por nosotros, pero dependiendo del Espíritu Santo de Dios, y que glorifican a Dios y glorificarán a Dios en el cielo. Pero también sobre este fundamento podemos edificar madera, heno y hojarasca, que son acciones hechas con nuestras fuerzas. Es llevar una vida cristiana empujándola con Aníbal. El que va adelante protagonizando soy yo, mi egoísmo, lo que yo sé, cómo me conduzco en esta vida, los logros que yo voy teniendo y quizás haciendo cosas para Dios. Aún podemos estar ministrando para Dios en la iglesia de Dios, pero edificando madera, heno y hojarasca, cosas que no son guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Aún podemos ministrar la palabra de Dios, pero la intención de nuestro corazón puede ser otra, y edificaremos madera, heno y hojarasca, que cuando lleguemos a la presencia de Dios, todo se desechará.
seremos salvos, pero así como por fuego. Así dice 1 Corintios capítulo 3. De manera que este salmo va alentando a los creyentes a mirar al Dios Salvador, pero no solamente al Dios Salvador, sino que en el versículo 6 dice, venid. El primer venid está en el versículo 1. Venid, aclamemos grandemente a Jehová. El segundo venid está en el versículo 6 y dice, venid, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y acá el autor nos está haciendo ver que debemos poner nuestra mirada en el Dios pastor. ¿Cuánto sabía David de ser un pastor? Es más, él escribió el Salmo 23. ¿Se acuerdan? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará pastorear, junto a aguas de reposo. Y sigue el Salmo. Y acá David refresca un poco ese Salmo. Y dice el escritor, pongan su mirada en Jehová Salvador, pero también en Jehová que es pastor. Él es nuestro Dios. Nosotros somos pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y es interesante ver que acá el salmista va señalando las manos de Jehová, las manos de un pastor que va conduciendo un rebaño. Nosotros somos ovejas de su mano. ¿Y cuánto nos hace acordar a San Juan capítulo 10? Hemos estado viendo los yo soy, ¿se acuerdan? En la reunión de oración. Y en San Juan capítulo 10 se ve el yo soy Jehová, yo soy el buen pastor. Y ahí el Señor Jesús en el versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Estamos en las manos de Jesús y estamos en las manos de Dios. Y acá el escritor lo dice muy bien, ovejas de su mano. Es mirar a nuestro Dios de una manera personal, de manera que Él es mi pastor. Y yo voy siguiendo a mi pastor en este mundo. Es el pastor que me conoce, que me provee, que me alienta, que me ayuda, que me da ánimo, que me provee materialmente, pero también el pastor provee espiritualmente para nuestras vidas. Poner nuestra mirada en Dios, nuestro pastor. Pero hay algo interesante que este pasaje nos muestra acerca de la adoración. Dice, venid, adoremos. Venid, adoremos. Y acá tenemos que hacer la distinción entre adoración y admiración. Muchas veces nosotros confundimos adorar con admirar. Podemos admirar a alguien, quedarnos, podemos decir, deslumbrado, admirado por su persona, pero esa admiración nos lleva muchas veces a estar a la misma altura de esa persona y aún
hasta criticarla. Por ejemplo, nos admiramos de Messi, ¿no? Y cómo juega. Pero a veces decimos, pero mira cómo jugó de mal, ¿no? Mira cómo pateó de mal. Estamos admirando, pero nos ponemos a la altura y la adoración no es eso. La adoración que nos muestra acá es ver nuestra pequeñez, es ver nuestra infinitud, es ver nuestra insignificancia, de manera que, dice, nos postramos y nos arrodillamos delante de Jehová. Estoy viendo cuán pequeño soy y cuán grande es Dios. Cuando admiramos los cielos, y hoy en internet hay un montón de videos acerca de los cielos, el universo, las estrellas y la grandeza del universo. Imaginémonos a Dios, que ha sido el creador de toda esta grandeza. Cuán grande es Él, cuán inmenso, cuán infinito. Y nosotros, cuán pequeños somos. Bueno, el salmista dice que el corazón que adora es el corazón que está reconociendo su infinitud y se arrodilla y se postra delante de Él. Pero dice algo más de la adoración. La adoración verdadera es un diálogo. ¿Lo pudo ver acá? Adoración es postración, no solamente alabanza y canto, sino postrarnos delante de Dios en infinitud. Pero también la adoración es un diálogo, porque acá dice, nosotros somos ovejas de su mano. Y luego dice, si oyeres hoy su voz. Y eso es adoración también. Adorar es escuchar a Dios. No es escuchar una voz mística. No es que se va a presentar un ángel de parte de Dios y me va a hablar hoy. Pero sí es escuchar la voz de Dios abriendo las Escrituras y escuchando al Espíritu Santo de Dios que va hablando a mi vida. Ahí estamos adorando a Dios. Cuando le escuchamos su voz que nos va alentando, nos va animando y a veces nos va exhortando, nos va advirtiendo, nos va amonestando, como en este caso. Adoración es escuchar a Dios, frenar un poquito en nuestras vidas y decir, Señor, ¿qué tienes para mí? Señor, acá está, estoy para escucharte a vos. Y eso también es adoración. Yo le dije 3 miradas. Mirar a Dios como Salvador, mirar a Dios como pastor, pero la última mirada es mirar a Dios como el juez. ¿Vieron lo que dice ahí? Versículo 8. Dice, versículo 7 al final, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. ¿Saben? Acá se presenta la mirada de Dios como un juez. Muchas veces tomamos a Dios como el papá,
¿no es cierto? Y qué bueno, y cómo me ama. Pero Dios también es un Dios disciplinador, es un juez, es aquel que va guiando mi vida con la vara del pastor, que va a veces esa vara alentando, ayudando, pero esa vara también a veces va disciplinando a la oveja. Y acá se ve a Dios como el juez, es la voz de Dios. ¿Recuerdan? Antes vimos la voz del hombre, ahora vemos la voz de Dios. Y en esta voz dice, si oyeres hoy, y ahí es enfático y crítico el hecho de hoy. Hoy, si escuchamos la voz de Dios, no caigamos en incredulidad, no caigamos en desobediencia. Y cuando uno lee Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, justamente la exhortación para la iglesia hoy es esa. Así como en la antigüedad, David escribió este salmo y se lo recordaba y se lo conmemoraba y se lo cantaba en la reconstrucción quizás del segundo templo, animando a los creyentes y diciéndoles, no desobedezcan. Salimos de Egipto con mano fuerte, poderosa, de parte de Dios. En el capítulo 14 celebraron la Pascua. Dios los saca de Egipto, los lleva por el desierto y en el capítulo 17 de Éxodo, Mayá y Meriba. El pueblo, viendo la mano de Dios y la obra de Dios y el poder de Dios, dice, tenemos sed. Moisés nos ha sacado al desierto para que muramos de sed. Mayá y Meriba. El pueblo cae en incredulidad. Y queridos hermanos, nosotros como iglesia de Dios hoy debemos cuidar nuestro corazón. Somos creyentes, pero no caigamos en la ridiculez o en la paradoja de ser creyentes incrédulos, de ser creyentes teóricos, de ser creyentes guiados por nuestro corazón, donde viendo el poder de Dios y la persona de Dios, caemos en nuestros pensamientos y en nuestras intenciones. El versículo 10 es un versículo muy fuerte, porque dice 40 años, y acá es Dios el que está hablando, dice 40 años estuve disgustado con la nación. Y esta palabra disgustado es una palabra muy fuerte en hebreo que significa náuseas. Y es como que dice, el pueblo me dio náuseas, dice Dios, por su incredulidad. Y esto me hace acordar de Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, la iglesia de la Odisea, ¿se acuerdan? Dice el Señor Jesús, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Creyentes tibios, livianos, creyentes que no creen, que no confían en Dios, que han confiado en su salvación, pero no siguen confiando en su vida posterior como hijos de Dios.
la Biblia de Jerusalén traduce este versículo en el Antiguo Testamento diciendo lo siguiente: este pueblo me asqueó. Algo tremendo. Pero este salmo es un salmo de aliento, es un salmo de ánimo y es un salmo que nos invita justamente a entrar en el reposo. ¿Vieron cómo termina el salmo? Versículo 11. Dios es el juez. Dios es salvador. Dios es pastor. Pero Dios es el juez también. Y Él nos está alentando a que entremos en su reposo. Dice, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El reposo para el pueblo judío, podemos decir que había dos reposos. El día de reposo, el día sábado, que ellos tenían que cuidar, pero también el día de reposo es cuando ellos entraban a la tierra prometida. Y acá dicen, no entrarán en mi reposo. Es decir, hubo toda una generación que por la incredulidad, por la desconfianza en Dios, por la queja, no entraron en la tierra que daba leche y miel, en la tierra prometida. Y acá la exhortación también y el ánimo es para nosotros, para los creyentes, que viene de Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, en donde nosotros también debemos entrar en el reposo. Ya no en el reposo de una tierra prometida, que era para Israel, sino que nosotros debemos entrar en el reposo de una vida cristiana de fe. El creyente debe entrar en esa vida de confianza con Dios, sabiendo que Dios es el soberano, es el Señor, y yo por fe me lanzo a sus brazos y descanso en Él. Es vivir una vida de fe aferrada al Señor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, Colosenses 2, 6, nos anima a estar descansando en la voz de Dios, juntamente con Hebreos capítulo 4, versículos 5 al 9. De ahí que la alabanza y la vida de adoración están profundamente arraigadas y sustentadas en la obediencia nuestra a nuestro amado Salvador. Queda una pregunta. ¿Quieres entrar en el reposo de Dios? ¿O has entrado en el reposo de Dios como hijo de Dios? Nos podemos hacer esta pregunta en esta mañana. ¿Estamos en el reposo de Dios? Es entrar a la vida de fe y confianza en nuestro amado Salvador. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Y agradecemos a Dios por este tiempo, por este salmo tan precioso de aliento, de ánimo, de enseñanza, de exhortación, pero de aliento para cada una de nuestras vidas. Seguir animados, alabando y adorando a nuestro Dios. Oramos con Osvaldo. Gracias, Aníbal. Me quedaba pensando, ¿no?, en ese capítulo 4 de Hebreos, cuando se explica un poco lo del Salmo 95 y dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Y antes dice:
haciendo referencia a los últimos versículos del Salmo 95, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó, a esos del último pedacito del Salmo, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. No es solo escuchar la palabra, es confiar en lo que Dios dice. Vivimos en un mundo donde la ansiedad nos quiere comer, ¿no es cierto? Estamos ahora en el Mundial y estamos desesperados. ¿Quién juega hoy? ¿Quién no juega hoy? ¿Quién si gana, si pierde, si hacemos las cuentas, si se clasifica o no clasifica? Pero transmitido a la vida diaria, también en nuestra vida diaria tenemos continuamente ansiedades que nos llegan. ¿Se me va a alcanzar? Si cobro este mes, si no cobro, si qué. Si sale el trabajo, no sale el trabajo, si me aceptan el presupuesto, no me aceptan el presupuesto. Hay ansiedades, ¿no? Hay ansiedades. Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros. Aquel pueblo en Mayá se olvidó de que Dios, no tuvieron fe, ¿no? Que Dios cuidaba de ellos. Oyeron la palabra, pero no la oyeron con fe. El desafío es que la palabra escuchada vaya acompañada de la fe en que el Dios que dijo esa palabra va a cumplir. Amén. Amén. Padre Celestial, te agradecemos por que tú cuidas de nosotros. Me viene a la mente esa canción, si Él cuida de nosotros, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y Señor, queremos acompañar con fe la palabra que hemos oído, sabiendo que tú cuidas de nosotros, que tu palabra se cumple, que tú estás sobre todas las cosas, que tú estás en el trono como cantamos. Señor, bendice la palabra, aplícala al corazón de cada uno. Te lo rogamos en nombre de Jesús.